Buenas tardes. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy día, como tienen ahí, el tema de lógica y argumentación, ¿sí? Fíjense, estos dos temas están relacionados porque ambos, tanto la lógica como la teoría de la argumentación, van a analizar o estudiar los argumentos, pero vamos a ver que tienen dos perspectivas distintas para analizar argumentos, ¿sí? Analizan los argumentos desde distintos enfoques, desde distintas perspectivas, ¿ya? Primero vamos a ver lógica y luego ya vamos a ver un poco de argumentación. Fíjate, la lógica, como tú ya sabes, es una ciencia, ¿no? Es una ciencia formal. Antes, hace mucho tiempo, se le consideraba una disciplina filosófica, ¿no? O parte de la filosofía, porque el primero en desarrollar estudios sobre lógica fue Aristóteles, ¿no? Por eso Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Y él estudió la lógica relacionada con sus investigaciones filosóficas y por eso es que se le consideraba parte de la filosofía, pero con el paso del tiempo la lógica ya ha adquirido el rango de ciencia, ¿no? La lógica es actualmente mucho más parecida pues a la matemática, ¿no? Y tiene una serie de elementos formales, ¿no? Que han hecho que se use en ámbitos científicos o ámbitos incluso de la ingeniería. Por ejemplo, en la ingeniería electrónica y eléctrica se usa la lógica para simplificar procesos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que estudia la lógica exactamente? Lo que estudia son los métodos de razonamiento, las formas de razonamiento, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta primero qué es un razonamiento, ¿no? Vamos a ver que el razonamiento o argumento es una estructura conformada por proposiciones, ¿ya? Y en ese sentido, la lógica se preocupa más por la estructura que por el contenido. En realidad, la lógica no le preocupa el contenido de las proposiciones que forman el argumento, ¿no? Como estaba acá en la primera diapositiva, ¿no? La lógica no se preocupa por el contenido del razonamiento, sino por la estructura del razonamiento. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa eso, profesora? No entiendo muy bien. Bueno, es simple. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos un razonamiento, por ejemplo, el que tienes ahí, ¿no? Todos los artistas son talentosos y todos los pintores son artistas, por lo tanto, todos los pintores son talentosos. Cuando uno dice esto, alguien podría detenerse a ver cada oración, cada enunciado para determinar si es verdadero o no es verdadero. Ya, eso no es parte de la lógica. Es decir, la lógica no se preocupa por el contenido de los enunciados, por lo que dice el enunciado. No, a la lógica no le interesa eso. Es más, podría ser que los enunciados sean falsos, ¿sí? A la lógica le tiene sin cuidado que eso ocurra. Lo único que le interesa a la lógica es determinar si la conclusión se deriva de las premisas, es decir, si hay una conexión lógica entre las premisas y la conclusión. En este caso podemos decir que el argumento o razonamiento es correcto, es válido, porque si ocurre eso, es decir, la conclusión se deriva de las premisas, ¿sí? Pero fíjate, el término que se usa en lógica es validez. Un argumento es válido, ¿sí? O es correcto. También podría ser inválido o incorrecto, ¿sí? Pero solamente a eso se dedica la lógica, ¿ya? A determinar la validez o invalidez de un argumento o razonamiento. Por lo tanto, por ejemplo, hay personas en la vida cotidiana, ¿no? Que dicen, tal argumento es falso, tal argumento es verdadero. Ya, esa forma de hablar es una forma incorrecta, porque los argumentos no son verdaderos ni falsos, los argumentos son válidos o inválidos, son correctos o incorrectos. Lo que es verdadero o falso en todo caso es la proposición, es decir, cada enunciado. Eso sí, ¿sí? Los enunciados, las proposiciones sí pueden ser verdaderos o pueden ser falsos, pero en los argumentos no, los argumentos son correctos o incorrectos. Son correctos cuando la conclusión a la que has llegado se deriva de lo que has planteado inicialmente. Ahora, si tú sacas una conclusión que no se deriva de lo que has planteado anteriormente, entonces ese argumento no es válido. ¿Te das cuenta?
¿sí? Por eso decimos que la lógica se preocupa por la forma, por la estructura, por determinar esta conexión lógica entre las premisas y la conclusión, ¿sí? Vamos a ver ahora con más detalle esta diferencia, fíjate. La verdad es una noción semántica, mientras que la validez es una noción sintáctica. Fíjate, estos dos términos están relacionados con el lenguaje, ¿no? Tú debes haber estudiado en tu curso de lenguaje o debes saber por tu curso de lenguaje que la semántica estudia el significado de las palabras, por ejemplo. En este caso hablamos de la verdad como una noción semántica porque estudia o la verdad se refiere a el significado de las oraciones o de los enunciados, ¿sí? En el caso de la validez es una noción sintáctica, fíjate, ¿no? Tú sabes que la sintaxis, ¿no? En el lenguaje estudia la estructura de una oración, ¿no? Es decir, por ejemplo, dices que una oración tiene una buena sintaxis si es que la oración está formada correctamente, de acuerdo a las reglas de la sintaxis. Si no está correctamente formada, entonces no cumple con las reglas de la sintaxis, no está adecuadamente estructurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya dijimos, a la lógica le interesa la validez, es decir, le interesa la forma, la estructura, no le interesa el contenido, ¿sí? A ver, vamos a ver los ejemplos. Fíjate, en el caso de la verdad dice, ejemplo de verdad, no, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Esta es una proposición, un enunciado que es verdadero. Es decir, tú le puedes atribuir verdad a un enunciado. En este caso, este enunciado es verdadero. ¿Por qué? Porque se corresponde con la realidad. Pero para eso tú tienes que saber el contenido, es decir, debes conocer la proposición, ¿no? Debes analizar el contenido de la proposición. ¿La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque se corresponde. ¿Y cómo sé que se corresponde? Bueno, hay documentos históricos, hay una serie de evidencia, ¿no? Con la que tú confrontas esa proposición para determinar si es verdadera o si es falsa. En cambio, fíjate, en el caso de la validez en el ejemplo, tú tienes ahí un ejemplo de razonamiento, ¿no? P, entonces Q, no Q, por lo tanto, conclusión, no P. Ya. Si te das cuenta, no sabes cuál es el significado de P. P puede significar varias cosas, ¿sí? Em, Q también puede significar varias cosas. Por ejemplo, P podría significar, no sé, si Pedro estudia, ¿no? Entonces ingresa, ¿sí? Podría ser así, pero podría también significar otra cosa. En realidad no sabemos qué significa P, tampoco sabemos qué significa Q. Sin embargo, si tú conoces las reglas de inferencia lógica, puedes determinar que esa conclusión, ¿no? Y que ese razonamiento en general son válidos. ¿Por qué son válidos? Porque se derivan de las premisas, ¿no? O sea, la conclusión se deriva de las premisas. ¿Y cómo sé eso? Tienes que saber las reglas. Es como el álgebra, ¿no? Para realizar una operación debes conocer las ecuaciones del álgebra. Si no las conoces, no vas a poder determinar, ¿no? ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de Y? Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí. Es decir, tú no sabes qué significa P, no sabes qué significa Q, pero sabes o debes saber las reglas de inferencia lógica para determinar si la conclusión se deriva o no de las premisas. Claro, la diferencia es que en el caso del álgebra tú al final de la operación puedes saber cuál es el valor de X, cuál es el valor de Y. En este caso nunca vas a saber cuál es el valor de P y cuál es el valor de Q, es decir, no vas a saber qué significa. Y eso además a la lógica le tiene sin cuidado porque a la lógica no le interesa el contenido, ¿sí? Solamente le interesa saber si, según las reglas que ella ha establecido, la conclusión se deriva o no de las premisas. Si se deriva, entonces el significado le tiene sin cuidado, no importa. No importa si son verdaderos o si son falsos esos enunciados, lo importante es que hay una conexión lógica entre premisas y conclusión. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a estudiar las falacias, que es un tema muy importante y yo te recomendaría que te concentres en
estudiar falacias, porque es un tema muy recurrente. En exámenes de admisión, exámenes del centro preuniversitario también muchas veces ha venido falacias y además es un tema que te va a servir a ti personalmente, ¿sí? Más allá de lo que estudies, es importante que cualquier persona sepa diferenciar falacias. Cualquier persona. Y sobre todo, si es que es una persona que estudia en la universidad o una persona que es profesional, ¿no? Porque cualquier persona debería saber argumentar. Y si no sabes argumentar, lo más común que ocurre, ¿no? Lo que tú debes haber visto que ocurre es que las personas hacen uso de ciertas estratagemas o sin querer, sin darse cuenta a veces, eh, realizan argumentos incorrectos, ¿no? Argumentos que no son verdaderos argumentos. Entonces, tú debes saber identificar las falacias para no confiar en supuestos argumentos que te dan otras personas, pero también para no caer en ellos en el sentido de que no los cometas, ¿ya? Las falacias son aparentes argumentos, son argumentos incorrectos, no son argumentos verdaderos, ¿ya? Es decir, no son argumentos que puedan considerarse válidos porque la conclusión a la que quieren llevar o aquello de lo que te quieren convencer no se deriva de lo que te han planteado, ¿ya? Ahora, las falacias no son cualquier tipo de razonamiento incorrecto. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Es decir, no todo argumento incorrecto es una falacia, ¿ya? La falacia es un tipo de razonamiento incorrecto. Y se caracteriza, o lo que caracteriza, lo que hace que no sea cualquier argumento incorrecto, sino un argumento incorrecto especial, ¿no? Un argumento inválido, pero especial, es que las falacias tienen un contenido, un aspecto emocional, subjetivo, psicológico, que es lo que hace que sea convincente. Es decir, a pesar de ser Siempre va por las equivocado, emociones, ¿verdad? Siempre va por las emociones, algunos de sí, ellos. sí, muchos de ellos manipulan, ¿no?, la emoción, ¿sí? Muchos de ellos señalan o hacen referencia a un aspecto emotivo por el cual tú terminas aceptándolo sin darte cuenta a veces, ¿no? Son convincentes desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, emocional. Y este es un tema bien interesante porque es un tema eh, cotidiano, no es algo que nos ocurre todos los días. Por ejemplo, para que entiendas de manera general, ¿no? ¿A qué se refiere? Tú te habrás dado cuenta que cuando, eh, no sé, cuando escuchamos a alguien, ¿no?, dar unas declaraciones, pongamos un político, no sé, una persona X, ¿no?, conocida, y esa persona no nos cae bien, fíjate, porque nosotros también nos movemos por eso, por esas emociones, ¿no? No nos cae bien, ¿no? Por la razón que sea, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con su orientación política, porque sospechamos que es un corrupto, por lo que sea. Tendemos de antemano a criticar lo que vaya a decir esa persona. Ni siquiera lo hemos escuchado, pero ya cualquier cosa que diga, en general, las personas, si tienen una predisposición negativa con esa persona, lo va a rechazar. ¿Sí o no? Y muchas veces rechazan lo que dice esa persona señalando los defectos de esa persona, es decir, no analizando el argumento que está dando, sino criticando a la persona misma. Eso es algo muy común. Y también ocurre al revés, es decir, cuando una persona que nos cae bien, ¿no?, o con la que tenemos una afinidad, sentimos una afinidad política, intelectual, lo que sea, dice algo, tendemos a, incluso si nos damos cuenta de que está diciendo algo que no es tan correcto, tendemos a soslayarlo, ¿no? A dejarlo pasar, a soportarlo, admitirlo, incluso a defenderlo frente a aquellos que lo pueden criticar. Y eso evidentemente no es algo racional, es algo completamente emotivo. Y eso que ocurre con estos casos, ocurre también en todos los casos de nuestra vida cotidiana en los que escuchamos argumentos y terminamos rechazándolos o defendiéndolos usando precisamente estos elementos emotivos, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no?
Claro, a veces nosotros defendemos algunas ideas, aunque sean erróneas, como dice Andrés, ¿no? Aunque sean erróneas, las defendemos. ¿Pero por qué? O incluso puede ser que en una discusión, y esto pasa mucho en redes también, en una discusión alguien critique tu punto de vista, critique algo que tú has dicho y te des cuenta de que esa persona tiene argumentos, de que tiene cierta razón, pero por cerrarte en tu posición, por no quedar mal, como sea, defiendes lo indefendible. ¿Sí o no? Claro. Persona, ¿podría dar un ejemplo? Justo ahora vamos a ver los ejemplos con las falacias, ¿no? Este solamente es una Ya. introducción, ¿ya? Para que se den cuenta cómo las emociones, cómo estos aspectos psicológicos, emotivos, influyen en rechazar o en aceptar argumentos, ¿no? Rechazar argumentos incluso siendo válidos o aceptar argumentos incluso sin tener mucho sustento, ¿no? Les he puesto este ejemplo como para que se den cuenta cómo las emociones influyen. Y vamos a ver ya casos puntuales con las falacias, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a ver la primera. Este es el ad baculum. El argumentum ad baculum o la falacia ad baculum se refiere a el uso de la amenaza para convencer a alguien de que haga algo que nosotros deseamos, ¿ya? Por ejemplo, eso es muy común con los padres, ¿no? A veces cuando los papás ya pierden la paciencia y te han dicho 1000 veces que limpies tu cuarto y no lo limpias, por ejemplo, llega un momento que te dicen, ya te dije que limpies tu cuarto. Si no lo haces, ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? O si no lo haces, te va a pasar tal cosa, ¿no? Ese es un ad baculum porque no hay un razonamiento, no hay un argumento. Claro, probablemente el papá, la mamá te diga, bueno, ya antes te he dado los argumentos, ¿no? Ahorita ya no te voy a dar argumentos, pero la cuestión es que quiere convencerte, ¿no? De algo, de que debes hacer algo, quiere convencerte de una conclusión, por decirlo así, de que debes limpiar tu cuarto, pero no con argumentos, sino con amenazas, ¿no? Ad baculum viene del latín báculo, que significa palo, garrote. El cetro, por ejemplo, que tenía el rey, ¿no? Que es un símbolo de autoridad. Igual el cetro que lleva el papa también tiene como una especie de cetro, también es el báculo, ¿no? Sí, el bastón es como un símbolo de autoridad. Entonces, hace referencia como aquellas personas que tienen cierto poder, ¿no? Sobre nosotros, sobre otras personas, pueden tratar de ejercer ese poder para convencerte por la fuerza que hagas algo. ¿Sí? Puede ser la amenaza de un castigo físico, pero no necesariamente físico, ¿ya? La cuestión es que hay una amenaza implícita. Por ejemplo, también entre las potencias, ¿no? Las potencias económicas, políticas, ahora has visto Estados Unidos, Rusia, China, se mandan pues indirectas, ¿no? Se amenazan con sanciones económicas, con guerras, ¿no? Sí. También ahí hay un ad baculum, ¿no? Porque quieres disuadir o convencer a alguien de que haga algo, ¿no? Amenazándolo con represalias, por ejemplo, ¿no? O un jefe a su empleado también podría decirle, no, bueno, necesito que vengas a trabajar tales días, ¿no? Y si se rehúsa el empleado, el jefe le podría decir, bueno, hay otra gente que quiere trabajar, ¿no? Hay gente que también está buscando trabajo, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, las tropas de Ucrania, ¿no? Este conflicto que hay con Rusia y todo esto. Entonces sí, es bien común, si te das cuenta, ¿no? Es la amenaza o el uso, perdón, la amenaza del uso de la fuerza para convencer o disuadir de que alguien haga algo, ¿sí? Si la amenaza es atribuida a otro pero dicho por uno, mm, ¿cómo así, Frank? ¿Te refieres a que podríamos, a como algunas potencias que le echan la culpa a otro? ¿A eso te refieres? Que le echen la culpa a la otra potencia de estar amenazando o algo así. Supongo que a eso te refieres. Pero claro, o sea, claro, sí, también es común, ¿no? Bueno, eso ya es una cuestión de estrategia, ¿no? Pero la cuestión es que siempre que hay una amenaza implícita o explícita, se está cayendo en una falacia ad baculum, ¿no? Porque implícitamente está el uso de la fuerza, ¿no? Como una medida para, ¿no? Disuadir al otro, ¿sí? O convencer al otro, ¿sí? Ahora, esto es fácil de, digamos, de descubrir, ¿no? De detectar.
Pero hay otras falacias que a veces son más difíciles de detectar, ¿no? El ad hominem, por ejemplo, hay situaciones en las que es obvio, pero otras en las que no es tan obvio. El ad hominem probablemente sea la falacia más común, ¿no? Es, yo creo, la más común. Todos en algún momento hemos escuchado ad hominem. Es más, en nuestro día a día, bueno, ahora que no salimos, un poco difícil, ¿no? Pero cuando salíamos, antes de la pandemia, todos los días casi, estábamos en contacto con más personas y escuchábamos constantemente discusiones, argumentos, opiniones. Y yo, al menos, antes sí escuchaba por lo menos una vez al día un ad hominem, ¿no? Incluso en la televisión, ¿no? En los medios de comunicación, en los programas, escuchas, ¿verdad? O en las redes sociales puedes leer ad hominems. Los ad hominems son falacias que consisten en atacar a la persona que dice algo para descalificar lo que está diciendo. Es decir, en vez de fijarme en lo que dice la persona, en el argumento y criticar su argumento, critico a la persona. Atacas a ¿Se él. entiende? Claro, me dirijo a criticar a la persona y no a su argumento. Eso es muy común también, ¿no? Es muy común. Y es muy peligroso, porque a pesar de que aparentemente es fácil de detectar, caemos constantemente en el ad hominem, ¿no? Y caemos en el ad hominem precisamente por lo que te comentaba al inicio, porque hay factores psicológicos que hacen que rechacemos incluso sin haber escuchado la opinión de alguien, ¿no? Lo que esa persona va a decir porque nos cae mal. Mira, te voy a poner un caso, ¿ya? Hace años, esto habrá sido hace como 6 años, 5 años o más, o 6 años por lo menos, se presentó un proyecto de ley para, em, para eliminar el financiamiento del Estado a los medios de comunicación, ¿ya? Y lo que pasa es que tú sabes que ahora ya no se da eso, ¿no? No se da un financiamiento público, es decir, el Estado no tiene que dar dinero público, dinero del Estado a los medios de comunicación para que los medios de comunicación difundan pues noticias relacionadas con el gobierno. Y eso se presentó como una forma de eliminar posible corrupción, porque tú dices, ya, si el Estado le paga a los medios de comunicación para que difundan información que le podría interesar a la opinión pública, pero que está siendo pagada por el gobierno, eso se presta a que los medios de comunicación no critiquen al gobierno, porque están recibiendo su dinero del gobierno, ¿sí o no? Por lo tanto, se presentó este proyecto de ley que era un buen proyecto de ley, ¿no? Que después ya eh, se llegó a aprobar mucho tiempo después, pero en ese momento no se aprobó. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación comenzaron a criticar el proyecto. ¿Y qué forma encontraron de deslegitimar el proyecto? Simple. ¿Quién presentó el proyecto? Lo presentó un aprista, lo presentó Mauricio Mulder. Y como el APRA estaba desprestigiada, claro, era muy fácil atacar al mensajero en vez del mensaje. ¿Se entiende? Atacas al que propone algo, pero no realmente atacas a la propuesta. Claro, los medios de comunicación lo plantearon como que era incluso le pusieron el nombre de ley Mordaza, ¿no? que, que Mulder quería silenciar a los medios de comunicación para que los medios de comunicación no criticaran a ciertos partidos políticos que tenían la intención de ir en contra de la libertad de expresión, ¿no? Pero en realidad era un proyecto de ley justo, ¿no? Porque efectivamente el financiamiento público a medios de comunicación se presta para que esta prensa termine siendo parcializada, ¿no? Como dice Frank. Entonces, sí era un proyecto de ley fundamentado, pero era fácil atacar a la persona y mostrar, digamos, ante la opinión pública, oye, mira quién lo está presentando. Como lo está presentando él, es un mal proyecto de ley en vez de argumentar en contra del proyecto de ley. En vez de estar señalando a la persona, se debía haber discutido por qué era un mal proyecto de ley, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso pasa, ¿no? Pasa mucho. Y es lamentable, ¿no? Porque muchas veces aceptamos sin mayor crítica lo contrario, ¿no? Hacemos lo contrario. Aceptamos sin mayor crítica lo que dice alguien simplemente porque nos cae bien. Y rechazamos radicalmente lo que dice alguien porque no, porque es corrupto incluso, ¿no? Porque lamentablemente, aunque no lo querramos aceptar, un corrupto también puede decir la verdad.
Y si no fuera así, pues no habría la ley de colaboración eficaz, pues. Entonces todo lo que dijeron los corruptos no tendría ningún valor y por lo tanto no podrían ser testigos en casos de corrupción. No podrían colaborar en casos de corrupción tampoco. ¿Te das cuenta? André creo que era. ¿Sí? ¿Querías decir algo, André? Sí, profesora. Sí, dime. Sí, profesora. Yo recuerdo de que hay un tipo de falacia que tiene hasta su propio nombre. Se llamaba la falacia del hombre de paja. ¿Lo conoce? Claro, la ¿Verdad? falacia del hombre de paja consiste en ridiculizar. No es lo mismo que la A domine. la persona, Tiene un parecido, pero pero es no el ridiculizar. argumento. Sí, Claro, o sea, eso trata. puedes ridiculizar, ojo, lo que se está diciendo. Se ridiculiza el argumento, se exagera, se hace una caricatura del argumento para deslegitimarlo. Por ejemplo, te pongo un caso del hombre de paja, porque también es bien común. No está ahí, ¿no? Pero sí es una falacia bien común y es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo diga, yo no estoy a favor de la pena de muerte en ningún caso. Imagínate que se está discutiendo sobre la pena de muerte para violadores, ¿no? Y yo te diga, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. En ningún caso, para violadores, para asesinos, lo que sea, no estoy de acuerdo. Y tú me respondas, supongamos, ¿no? Tú me respondes, o sea que tú estás a favor de los violadores. O sea que a ti te parece bien que violen a los niños. ¿Te das cuenta? ¿Qué O sea, estás que se haciendo? pasa de un punto, se pasa de A a Y. No Claro, tendría o nada sea, que ver ese punto. en pocas palabras se deforma, ¿no? Se deforma el, la opinión o el argumento que yo estoy dando, lo manipulas, lo deformas, lo cambias, lo exageras o lo ridiculizas, ¿no? Para eh, sostener que es inválido, que es incorrecto. Se Eso también se caricaturiza. le llama meter palabras en la boca, Claro, o ¿verdad? sea, ya estás sacando consecuencias innecesarias, porque yo no he sacado esa consecuencia, yo no he dicho eso, pero lo estás manipulando, lo estás exagerando, caricaturizando, como pone Frank, para terminar deslegitimando. O sea, estás haciendo una caricatura de lo que yo he dicho. Por eso se llama el hombre de paja, porque por decirlo así, no te enfrentas con el argumento tal cual, sino que haces una caricatura, un muñeco, por decirlo así, ¿no? Lo deformas y te enfrentas con eso. Y claro, como ya debilitaste lo que yo estoy diciendo, porque yo no he dicho eso, sino que ya lo deformaste, es más fácil pues atacar eso que tú has deformado. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esto pasa Ese es hasta el... en la casa, es normal. Tengo ahí un Sí, ejemplo normal. Mi madre tenía la costumbre no muy sana de todos los días, casi siempre compra gaseosa, toma casi todos los días gaseosa, como también mi abuelo. Y yo le digo, mamá, ¿no podrías comprar un día una botella de agua? Que ya cansa la larga, ya mucha gaseosa al fin y al cabo. Y ella dice, bueno, entonces no tomes, no tomes. ¿Qué? ¿Acaso no te gusta la gaseosa? Ya, pues ya no vuelvas a tomar entonces, como si estaba metiendo ahí otras palabras, como que yo decía de que ya no quería tomar en toda mi vida gaseosa. Entonces que claro, ese no es el punto. claro, ese es un hombre de paja. Claro, porque está deformando lo que tú has dicho, ¿no? Lo está caricaturizando, lo está ridiculizando, ¿no? Está llevándolo al extremo, ¿no? Para que sea más fácil, pues, rebatir tu, tu posición, ¿no? Tu opinión o tu argumento. Sí, es muy común. En todos lados se ve eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con esa falacia, ¿sí? Pero se dan cuenta, ¿no? Cómo funcionan. Entonces, el adómine, fíjense, les decía, es una falacia que es muy común porque recurre a atacar a la persona. Incluso ya en casos extremos, la gente insulta, ¿no? Ya eso ya es un adómine, pues, evidente, ¿no? Pero en otros casos se puede decir, por ejemplo, pero si tal es un corrupto, ¿qué autoridad moral tiene para criticar tal cosa? ¿No? Entonces se ríen de lo que dice tal, aunque podría ser efectivamente que sea un corrupto, ¿no? Pero el hecho de que lo diga él no hace que deje de ser cierto. Y ese es el problema, que ya no lo consideramos en ningún caso un argumento válido porque lo ha dicho tal persona. Y no es tan así, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque también y es muy común, ¿no? Que en los medios de comunicación, en la política,
te señalen, pero mira, ¿quién critica a tal presidente? ¿O quién critica a tal funcionario de gobierno? Lo critica tal, ya, pues entonces como lo critica tal, que es peor, que ya está demostrado que es tal, por cual, o se sospecha que es tal cosa, entonces su crítica no tiene ninguna validez, ¿no? O sea, ya se descarta completamente la opinión de la persona solamente porque esa persona tiene sospechas de corrupción o porque, incluso aunque fuera corrupto, ¿no? El hecho de que alguien sea ladrón, corrupto, asesino, no implica necesariamente que todo lo que diga sea falso, o que todo lo que diga sea incorrecto, ¿no? Entonces, ese es el problema, se dan cuenta. No podemos caer en esa falacia. Igual, por ejemplo, hace bastante tiempo aunque lo he visto varias veces, que se estaba discutiendo sobre un tema de educación, ¿ya? Creo que hace como 5 años más o menos estaba en discusión estos cambios para los contenidos de los cursos en los colegios, ¿no? Y recuerdo que una persona escribió de una opinión sobre el tema y tenía varias faltas ortográficas. Entonces, ¿qué hicieron muchos? Se burlaron de eso y dijeron, bueno, pero tu opinión, ¿qué puede contar si ni siquiera sabes escribir? ¿O tú cómo puedes hablar de educación si ni siquiera escribes bien? ¿Te das cuenta? Ese es un add-on, porque no estás refutando el argumento de la persona, sino que estás atacando a la persona para deslegitimar su argumento, para anular su argumento, sin centrarte en el argumento, sin refutar el argumento. Y lo único que estás haciendo con eso, para una persona que ya tiene un poco más de formación, un poco más de inteligencia, lo único que estás mostrando es tu incapacidad para refutar. Porque si tú caes en la bajeza de eh, insultar, de deslegitimar a la persona, ¿no? Eso significa que no tienes argumentos. Porque el que tiene argumentos critica el argumento. No se pone a criticar a la persona. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario que no nos acostumbremos a eso, que sepamos identificar y evitemos en lo posible caer en este tipo de errores, ¿no? De atacar a las personas en vez de analizar los argumentos que dan, ¿sí? Bien, vamos a pasar al ad ignorantiam. Fíjate, el ad ignorantiam o falacia a la ignorancia significa lo siguiente. Yo planteo algo, ¿ya? Y lo que planteo es cierto porque tú no eres capaz de demostrar que sea falso. Es decir, yo me apoyo en tu ignorancia, es decir, en tu incapacidad para demostrar que yo estoy equivocado para afirmar que esto que yo digo es cierto. Por ejemplo, yo planteo, supongamos que Dios existe, y te pregunto, y tú me dices, no, no existe. Y yo te digo, te pregunto, ¿no? ¿Me puedes demostrar que no existe? Y tú me dices, no, no puedo. Ya. Entonces, como no me puedes demostrar que Dios no existe, significa que sí existe. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces yo afirmo que Dios existe. Y como tú no me puedes demostrar lo contrario, significa que yo estoy en lo correcto. Ahora, ojo, también ocurre al revés, ¿sí o no? También ocurre lo contrario. Por ejemplo, em, un ateo podría decir, Dios no existe. ¿Tú me puedes demostrar que Dios existe? Te puede decir el ateo, supongamos que tú eres creyente. Y tú le dices, no, no puedo demostrarlo, ¿no? Así como la ciencia pues demuestra cosas, no, no, no hay un hecho. Bueno, entonces si no me puedes demostrar que existe, significa que no existe. Pero tampoco ¿Se se dan puede cuenta? probar que no, tampoco se puede probar su inexistencia, sacaban ese tipo de argumentos, lo recuerdo. Claro, o sea, no se puede demostrar ninguna de las dos cosas. No se Ninguna de puede las dos. demostrar ni desmentir este tema. Claro, pero precisamente la cuestión está, el hecho de que no se pueda demostrar, ¿no? O refutar algo, no significa que eso no exista o que sí exista, ¿no? Como decía un filósofo, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, la falta de evidencia de algo no significa que ese algo no haya ocurrido o no exista, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la ciencia. Hace 100, 200 años no se podía demostrar una serie de cosas que actualmente sí se pueden demostrar. Y el hecho de que en esa época no se podía demostrar eso, ¿significa que en esa época no existía?
¿No existían esos fenómenos? ¿O no existían esos planetas, por ejemplo? No. Ya existían, pero Claro, pero no había no se pruebas. sabía de la existencia. Claro, una cosa es la prueba y otra cosa es que no existieran. ¿Se entiende? Entonces, la ausencia de prueba, la ausencia de evidencia, no es prueba de ausencia, es decir, no Es puede como la llevarme a gravedad. pensar. Claro, hay muchas cosas que tú no puedes ver de manera directa, no puedes demostrar de manera tan directa. Por lo Pero tanto, tú no puedes existen aún afirmar que así. algo no existe. Claro, exactamente. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay muchas galaxias en el universo, miles de galaxias. ¿Las hemos visto? No. El ser No. humano ha logrado conocer unas cuantas, pero sabemos que hay más, pero no las hemos visto, ¿no? Y el hecho de que no las hayamos visto no significa que no existan, ¿cierto? Así como, por ejemplo, una persona, supongamos que asesina a alguien y no hay evidencia de que él ha sido el asesino, ¿significa que no es asesino? No. O sea, legalmente, claro, es inocente, pero una cosa es lo legal y otra cosa es lo real, ¿no? Que no hay evidencia de que tal persona fue la que asesinó, no significa que esa persona no haya asesinado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el tema. En el ad ignorantiam lo que haces es aprovecharte de la incapacidad que tiene el otro para demostrar lo contrario de lo que tú estás afirmando como una prueba de que lo que tú estás afirmando es cierto. ¿Se entiende? Igual, por ejemplo, con el tema de los extraterrestres. Los extraterrestres no existen porque nadie puede demostrar que existan. ¿Tú me puedes demostrar que existen? No, no puedo. ¿Ves? No existen. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces se O usan sea, mucho para ese de una tipo de vida más casos. allá de la galaxia, del planeta Tierra. No Claro, se si es que puede hay vida, confirmar, no se claro, puede algunos dicen desmentir. actualmente no se puede demostrar eso. Y por lo tanto, si no se puede demostrar eso, entonces no existe. Y no, no es así, porque puede ser que actualmente no tengamos pues todas las herramientas, no tengamos todos los instrumentos para demostrarlo, ¿no? Pero no significa que no hay, ¿no? Podría ser, ojo, tampoco significa que sí hay, significa que no podemos saber todavía, ¿no? Podría ser que sí. Bien, vamos a pasar al ad misericordia. El ad misericordia es recurrir a la lástima, es decir, generar lástima, pena en otra persona para que esa persona por piedad, por misericordia, haga o acepte o se convenza de lo que tú le estás pidiendo, lo que tú le estás diciendo. Por ejemplo, esto es muy común cuando uno está en el colegio, ¿no? Y por ahí se olvidó de hacer la tarea y le dices al profesor, profesor, por favor, no me ponga mala nota, mire, lo que pasa es que mi perrito se enfermó, mi abuelita se cayó de la escalera, no sé, mi hermano tuvo un accidente, no pude hacer la tarea, tuve que salir a buscar a mi perrito, no sé, ¿no? Esto es muy común, ¿no? También, ¿no? Recurrir a generar lástima, pena, para que, ¿no? Esa persona haga, para que la convenzas, ¿no? En pocas palabras, para que esa persona haga lo que le estás pidiendo. Esto también ocurrió mucho, me acuerdo cuando hubo unas investigaciones contra unos personajes políticos que tenían hijos, mujeres, ¿no? Dos señoras que tenían implicancias políticas, ¿no? Que fueron investigadas por corrupción. Y algunos comenzaron a decir en los medios de comunicación, algunos periodistas, bueno, habría que tener en cuenta que son personas que tienen hijos pequeños, ¿no? No habría que ser tan severo o hay que tener esto en consideración, ¿no? Cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver que tengas hijos con tus problemas judiciales, ¿no? Hay muchísima gente que está en la cárcel y toda la gente que está en la cárcel pues tiene hijos, padres, hermanos, ¿no? Si fuera así, Familia. pues nadie, claro, todo el mundo tiene Todos familia, serían entonces, libres, todos serían sueltos. claro, Ay, si no, fuera este por, no tiene una hija, aunque ha matado claro, unas 3 personas. No, tiene una hija. claro, pero No aunque no lo funciona, se crea, entienden, pero sí, es sí muy ocurre, complejo. claro, obviamente es ilógico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Del hecho de que tengas hijos no se deriva que tengan que absolverte, ¿no? Pero aunque No no lo tienes crean, derecho. es muy común que se use esa falacia, ¿sí? Sí, es muy común, ¿no? O que, no sé, pues, una persona haya perdido a su esposa y después mató a 5 personas. Y dices, no, pero miren, entienda, comprenda la situación. Salvo que se llega a determinar, pues, que la persona no lo hizo de manera consciente, que tuvo un ataque
de ira, que hubo un problema mental ahí, en ese caso sí, ¿no? Pero el hecho de que haya perdido un familiar o qué sé yo, no lo exime, ¿no? O que tenga familia, tenga hijos, no lo exime de su responsabilidad penal, ¿no? Sí. Bien, vamos a pasar al ad populum. Fíjate, el ad populum tiene dos variantes, ¿ya? La primera, que es bien interesante, es la siguiente. Es un argumento que se basa en que la mayoría, las masas, el pueblo pide algo o apoya algo para sostener que eso que apoya el pueblo es lo mejor o es lo que tiene que hacerse, ¿ya? Y esto es bien sutil a veces. Por ejemplo, ustedes habrán visto que en los medios de comunicación cada cierto tiempo aparecen encuestas, ¿no? Y dicen, el 80% de los peruanos está de acuerdo con que se cierre el Congreso, o el 90% de los peruanos quiere que se haga tal cosa, ¿no? Y eso es una falacia, ¿por qué? Porque, claro, no te lo presentan todo, pero en el fondo lo que te están insinuando, muchas veces cuando los medios de comunicación sueltan estas encuestas es, bueno, esto es lo que pide el pueblo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El gobierno debería hacer eso, porque el pueblo lo está pidiendo. Ahora, claro, la famosa democracia. Ahora, alguien podría decir eso, ¿no? Pero profesora, en eso se basa la democracia, en que se haga lo que quiere la mayoría. No, no, la democracia no es eso. Al menos la Se basa democracia que en lo que tenemos, favorezca a la mayoría. eh, ahí hay un problema, porque una cosa es la democracia representativa, que es la que tenemos nosotros, y otra cosa es la democracia directa, ¿sí? La democracia directa era la de los griegos. ¿Te acuerdas? Los griegos en las asambleas públicas en el ágora discutían acerca de las leyes y por mayoría votaban. Lo que votaba la mayoría era lo que se hacía. Pero nuestra democracia no es directa, nuestra democracia es representativa, lo que significa qué cosa, que nosotros elegimos por mayoría a nuestros representantes, presidente, congresistas, y ellos deciden por nosotros, ¿o no? O nosotros decidimos cada cosa que se hace. No, acá no hay asambleas públicas donde todos votan. ¿Sabes qué es lo más parecido a eso? El referéndum. Pero el referéndum es una excepción. Es un instrumento de la democracia que se usa cada cierto tiempo, a veces, en casos excepcionales, para consultarle al pueblo, ¿no? Pero no es algo recurrente. Por eso nuestra democracia no es directa, porque nosotros directamente no decidimos, sino que lo que hacemos es elegir a nuestros representantes para que ellos luego elijan o decidan. Por eso nuestra democracia es representativa. Por mayoría elegimos a nuestros representantes. Por mayoría no decidimos cada cosa que se hace. ¿Te das cuenta? Y además, como dice Sebastián, muchas veces también las decisiones no se toman tanto democráticamente, sino usando la demagogia. Es decir, ¿qué tan positivo es que algo se haga porque lo apoya la mayoría si es que muchas veces lo que hacen los políticos es demagogia? Es decir, convencer, manipular, ¿no? O hacer lo que la gente quiera, pero sin mayor análisis. Lamentablemente, en muchas sociedades, no solamente acá, ¿no? En Latinoamérica, en muchos países, la gente es manipulada, ¿no? Es muy manipulable. Y peor aún si tenemos un sistema educativo pésimo, si tenemos una serie de falencias económicas, la gente no investiga, la gente no lee, la gente no se preocupa realmente por los problemas del país y solamente critica sin mayor sustento o habla sin mayor sustento, solamente elige porque tiene que elegir para que no le pongan su multa. Entonces, en esas circunstancias, lo que dice la mayoría realmente será lo mejor. No necesariamente, ¿no? Al contrario, recuerda que la democracia fue la que condenó a Sócrates a morir. ¿Quién decidió que Sócrates muriera? La mayoría. ¿Quién decidió que Jesús muriera en vez de Barrabás? Barrabás que era un delincuente confeso. La mayoría. Por mayoría se tomaron esas decisiones. Entonces, ¿la mayoría será la mejor alternativa? Dime, André. Ah, es lo que todavía estoy hablando de la falacia dirigida al pueblo y todo ello. Tenía un Ujú. ejemplo y para lo que se refiere a autoridad.
El Pero ya, pues adverecundium. cuando llega el tema, Sí, sí, ya sí. le digo así. Ya, no te preocupes. Sí, Una ahorita disculpa. llegamos al adverecundium. Entonces, como les estaba diciendo, esto de apoyarse en la opinión de la mayoría es peligroso, ¿no? O sea, decir que algo es lo correcto, que algo es lo que se tiene que hacer, porque, o que algo es verdad, ¿no? Porque la mayoría lo piensa, porque la mayoría lo sostiene, porque la mayoría lo apoya, no es lo más correcto, ¿no? No lo hace verdadero, no lo hace correcto, no lo hace lo mejor, ¿sí o no? Claro, las masas, lamentablemente, en general, son ignorantes, ¿no? En general, ¿no? Entonces es muy peligroso y por eso todos los filósofos clásicos de Grecia estaban en contra de la democracia. Sócrates no creía en la democracia, o no, digamos, no confiaba en la democracia, ¿no? Obviamente se ajustaba al sistema democrático, pero no creía que fuera lo mejor. Porque en la democracia predomina la opinión, no predomina la verdad, sino la opinión, ¿no? Platón tampoco estaba de acuerdo con la democracia. Aristóteles tampoco estaba de acuerdo con la democracia. Para ellos no era el mejor sistema de gobierno, precisamente porque se percataban de este problema, ¿no? La mayoría muchas veces puede pedir cosas injustas o puede no darse cuenta de una serie de implicancias que tiene lo que ellos están pidiendo. O puede ser manipulada, como ocurría en Atenas con los sofistas. Eran manipulados por la retórica de ellos para hacer cosas que no eran las mejores necesariamente. ¿Te das cuenta? Esa es una forma de ad populum. Ahora, otra forma de ad populum es precisamente la demagogia en sí misma, es decir, el uso de elementos emotivos para convencer a la mayoría, ¿no? Es decir, apelar, por ejemplo, al tema de la raza, de la nación, del poder de nuestra antigua cultura, ¿no? El amor a la patria, qué sé yo, para hacer algo. Por ejemplo, esto era muy común en el caso del nazismo, ¿no? Y del fascismo. Es decir, apelar a este sentimiento de pertenencia, una cultura, una raza, un idioma incluso, ¿no? Para, es decir, despertar las emociones, las pasiones del pueblo para que apoyen una medida, ¿sí? Y el adverecundium, que es la falacia que apela a la autoridad, es decir, que plantea que si una gran autoridad, si alguien con prestigio apoya algo, entonces eso es lo correcto o eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? El Premio Nobel de la Paz dijo tal cosa, entonces eso es lo que se debería hacer. La ONU dijo tal cosa, entonces es lo verdadero. También es Es un la error. única solución. Claro, es la única alternativa. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, pero la ONU presentó supuestas pruebas de que Irak estaba desarrollando armas nucleares. Y con esas pruebas, ¿no? Estados Unidos tuvo la excusa para invadir Irak. Luego de varios años, la ONU aceptó que esas pruebas eran falsas, que no eran pruebas de verdad. Pero era la ONU, pues. Era la ONU. Entonces, aún las instituciones con más prestigio pueden equivocarse. Aún una persona con mucho prestigio intelectual, lo que sea, puede equivocarse. Finalmente son humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos lo digan, lo respalden, no significa que es lo más correcto, que es lo mejor o que es verdadero, incluso, ¿no? Porque a veces algunas personas creen que ya es la verdad absoluta porque lo dijo tal, ¿no? Incluso en el ámbito de la ciencia, ustedes han visto con este tema de la pandemia, cómo entre los mismos médicos muchas veces no se ponían de acuerdo. Médicos eminentes, ¿no? O sea, personas supuestamente especialistas en esos temas no estaban exactamente de acuerdo con las mismas, sobre lo mismo que estaba ocurriendo con el virus, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que no podemos tomar como verdad absoluta algo solamente porque lo dice alguien con prestigio. ¿Te das cuenta? Y dime, André, ¿me querías decir el ejemplo, creo? ¿Un ejemplo que tenías? Exacto. También ahí cuando se refiere a autoridad, se puede referir a una persona que tenga popularidad, por así decirlo. También, Sí, ¿verdad? sí, Ya, ok. también. Eso, sí, es Perfecto. exacto. Eso también pasa en la publicidad, ¿no? Por ejemplo, aparece, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi usando un shampoo tal y qué sé yo. Claro, ¿no? O lo que hacen actualmente los influencers, ¿no? Te recomiendan tal cosa, ¿no? Es una forma de verecundia, ¿no? Porque la gente lo sigue, es decir, creen que eso es lo mejor porque ellos lo hacen, ¿no? Porque Ya, pues alguien con ahora sí. prestigio. Ajá, exacto. Igual Pero, lo que pasó con Vargas Llosa también, ¿no? Claro, algunas personas saben de su influencia, de que
tienen cierto prestigio intelectual y pueden usar eso también para convencer, ¿no? A algunas personas de hacer algo, ¿no? Es muy común. Bien, chicos, vamos a pasar al siguiente punto porque si no ya nos va a quedar cortita la clase. A ver, fíjate, acá tenemos el tema de argumentación. Como te dije al inicio, una cosa es la lógica y otra cosa es la teoría de la argumentación, ¿ya? Porque ambos son enfoques diferentes sobre cómo analizar un argumento. Ya vimos que la lógica analiza los argumentos de manera formal, solo le importa la estructura, no le importa el contenido. Ahora, Perelman y Toulmin, estos dos señores que están acá, van a ser dos personajes que se van a dar cuenta de que la lógica lamentablemente es muy limitada al momento de estudiar argumentos, es decir, estudian cierto tipo de argumentos y no estudian todos los elementos que están involucrados en un argumento. Es decir, en otras palabras, la lógica no estudia los argumentos tal y como estos se dan en la vida real, en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿quién en la vida real utiliza silogismos para sacar conclusiones? Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. En la vida cotidiana no razonamos así. En la vida cotidiana tampoco pues ponemos P, entonces Q y no Q, por lo tanto no P. Nadie razona así en la vida real, ¿cierto? Entonces lo que ellos dicen es, la lógica tiene su área o su forma de investigar los argumentos, pero es una forma muy formal, muy esquemática, muy fría, que no tiene en cuenta una serie de elementos que sí pueden ser emocionales, pero que son importantes para entender una serie de aspectos. Es decir, en la vida real se dan así, y no necesariamente todo aspecto emotivo es negativo o debería ser visto como algo malo. Más bien deberíamos tratar de o esforzarnos por, perdón, ya. Más bien, les decía, deberíamos esforzarnos por entender cuáles son esos elementos, ¿no? Esos elementos emotivos, qué sentido tienen, cómo funcionan. Ya, y por eso es que estos dos señores van a presentar otra forma de analizar los argumentos. Perelman, fíjate, estudia la argumentación con un enfoque retórico, es decir, él se da cuenta de que hay elementos retóricos, como en los discursos políticos, por ejemplo, que son interesantes y son importantes de estudiar. Y es más, él va a decir, el propio Aristóteles no solo desarrolló la lógica tal como la hemos visto, esta lógica tradicional, sino que él también, Aristóteles, relacionó la lógica con la retórica. Y él no despreció la retórica, al contrario, él se dio cuenta de que la retórica era un elemento que se usaba, perdón, que se usaba en la argumentación política y que tenía una relevancia fundamental. Por ejemplo, los discursos de Pericles. Pericles usaba, o sea, daba discursos y evidentemente usaba elementos retóricos, pero no con la intención de manipular al pueblo, de hacer algo para su beneficio personal, sino porque creía que era lo mejor para Atenas. Por lo tanto, también hay que considerar estos aspectos y no hay que condenarlos necesariamente, ¿no? Sino que hay que analizar cómo se dan en la realidad. Y la filosofía sobre todo el lenguaje, es decir, él trata de analizar los argumentos prestando atención a cómo el hombre va manejando los términos, va acomodando el lenguaje a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos convencer a alguien no le decimos debes hacer tal cosa, sino para convencerlo realmente le decimos yo creo que deberías hacer tal cosa. Ahí, en esa manipulación entre comillas del lenguaje, en ese uso del lenguaje, ya hay una intención y ya hay algo que es posible de analizar, algo interesante de analizar. Así como eso hay muchos elementos, dice Toulmin, que es necesario analizar desde la filosofía del lenguaje. ¿Sí? Ahora, tipos de argumentos. Fíjate, hay dos tipos de argumentos, eso ya lo hemos visto antes, la deducción y la inducción. La deducción va de lo general a lo particular. Fíjate en el ejemplo, todos los letrados son cultos, todos, general. Catherine es letrada. Conclusión particular. Fíjate la conclusión. Catherine, una persona particular, es culta.
¿Te das cuenta? Va de lo general a lo particular. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de argumentos deductivos? Que la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si las dos premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente va a ser verdadera. Es decir, de todas formas, la conclusión es verdadera, si es que las dos premisas son verdaderas. En cambio, en el razonamiento inductivo no ocurre eso. Fíjate. Inducción, vamos de lo particular y sacamos una conclusión general. Adán es hombre y es mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso. Por lo tanto, conclusión, todos los hombres son mentirosos. Pregunta, ¿el hecho de que estos tres casos sean verdaderos significa que necesariamente todos los hombres son mentirosos? ¿Sí o no? ¿El hecho de que en estos tres casos se cumpla significa que en todos los casos se cumple? Es decir, que todos los hombres son mentirosos. Es como el caso de los cisnes. Exactamente, como el caso de los cisnes. Es decir, de casos particulares, aunque sean verdaderos, no podemos sacar una conclusión general. Es decir, no podemos afirmar categóricamente que todos los cisnes son blancos. No podemos afirmar categóricamente que todos... ¿Se da cuenta? Por lo tanto, aunque las premisas sean verdaderas, eso no hace que la conclusión sea verdadera. Por eso dice, se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Es decir, podría ser, pero no necesariamente. ¿Se entiende? No necesariamente que estos tres casos sean verdaderos hace que esta conclusión general sea verdadera. Podría ser que no lo sea. ¿Sí? Bien, la argumentación en la investigación científica se refiere a qué características debe tener, ¿no? Por ejemplo, debe estar respaldada en evidencia empírica. Primer punto, fíjate, debe estar respaldada en evidencia empírica. Cuando yo realizo una investigación o quiero escribir un artículo científico, debo presentar evidencia. Segundo, debo tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de mi investigación? Explicar un fenómeno. ¿Te acuerdas del método científico? Planteo una hipótesis que busca responder a un problema que no tiene explicación todavía. Y tercero, debe ceñirse a ciertas normas, es decir, debo seguir ciertas reglas. No puedo hacer, por ejemplo, encuestas solamente a mi familia. Supongamos que soy un sociólogo y estoy estudiando algún fenómeno social. No voy a solamente encuestar a mi familia, solamente a mi barrio. Tengo que hacer un muestreo aleatorio. Es decir, tiene que ser lo menos subjetivo posible. ¿Se entiende? Tengo que seguir ciertas reglas. No puedo hacer la investigación como a mí se me ocurre. ¿Sí? Bien. Y por último, los enfoques de razonamiento. Fíjate, acá tenemos tres. Primero, el que ya vimos, la lógica. ¿Qué es la lógica? Tiene un enfoque formal. Solamente le interesa la forma, la estructura, nada más. No le interesa el contenido de los enunciados. Por eso dice enunciados sin interpretar, porque no interpreta los enunciados. No conoce los contenidos. No le importan los contenidos. Enfoque material, fíjate. Acá sí importa el contenido. Por ejemplo, en el ámbito del derecho, ¿ya? En el ámbito del derecho hay una serie de fuentes, por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, la Constitución, como es el caso que tienes ahí, toda persona tiene derecho, eso está en la Constitución. Entonces, cuando un abogado argumenta, sus argumentos tienen que corresponderse con lo que él está tomando como base. ¿Y qué debe tomar como base todo abogado? Bueno, el Código Penal, el Código Civil, la Constitución, las leyes. Esa es su fuente, esa es su materia, ¿se entiende? Entonces, cuando el juez analiza los argumentos de los abogados, va a ver si lo que dice el abogado se corresponde con las leyes, que es la fuente que él está, de la que él debe beber, digamos, de la que él debe tomar sus argumentos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí sí importa el contenido, ahí sí importa qué es lo que dice. ¿Se entiende? Y el enfoque pragmático es el enfoque de la teoría de la argumentación que vimos hace un rato, de Perelman y Toulmin. ¿Qué decían ellos? En la vida real, las personas argumentan con un objetivo. Cuando nosotros discutimos en nuestra casa, por ejemplo, con nuestros papás, sobre dónde vamos a ir de vacaciones o qué vamos a comprar, si debemos comprar una nueva televisión, si debemos alquilar en otro lugar, o debemos comprar una casa, o debemos construir un tercer piso, lo que sea. Hay un debate, hay una discusión, pero siempre ese diálogo busca algo, busca un acuerdo, esa interacción que hay entre dos o más personas cuando hay un diálogo, un debate,
busca siempre un acuerdo. Siempre tratamos de persuadir, de convencer al otro de que nuestra posición es la más adecuada, pero al final siempre buscamos llegar a un acuerdo. Eso es lo que se da en la vida cotidiana, dicen ellos dos. Por lo tanto, lo más importante dentro de la argumentación es esto, este deseo de llegar a un acuerdo, de persuadir al otro. Y por eso todos estos elementos emocionales que la lógica trata de abandonar, de rechazar, más bien el enfoque de la teoría de la argumentación, este enfoque pragmático más bien considera que son interesantes y ricos para analizarlos. ¿Sí? Y por eso te he puesto ahí el discurso de Pericles, ¿no? Un fragmento, mejor dicho, del discurso de Pericles, ¿no? Donde se muestra qué cosa, cómo Pericles hacía uso de una serie de términos para mover a los atenienses a hacer algo, ¿no? Decía, por ejemplo, imitad a estos ahora vosotros cifrando la felicidad en la libertad y la libertad en la valentía sin inquietaros por los peligros de la guerra. O sea, les está diciendo que vayan a la guerra sin miedo, ¿no? En memoria de aquellos que ya han muerto. ¿No? Obviamente está usando elementos retóricos y no hay otra forma, dirían los teóricos del enfoque pragmático, de la teoría de la argumentación, de convencer, porque de manera así completamente lógica y fría no los vas a convencer. Entonces, en la vida real nosotros actuamos así, tratando de persuadir. Es lo normal, ¿no? Y más bien hay que analizar todos esos elementos que están en las argumentaciones cotidianas. Eso es lo más interesante de los argumentos. Sí, chicos, ya. Entonces ahí les dejo la evaluación. Sí. Y, y ya nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Chao, chicos, cuídense mucho. Ya nos Chao. vemos. Chao. Chao, cuídense.